Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los principios básicos de la ventilación mecánica, cuándo indicarla, cuáles son sus modos básicos y cuáles son las complicaciones y la monitorización que debemos hacer en estos pacientes. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Adicionalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y es por ahí por donde ustedes eligen cuáles son los videos que publicamos en este canal. Finalmente los invito a conocer mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la página de medilearners.com, al igual que el resto de la oferta educativa que tenemos en nuestra página para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de ventilación mecánica. ¿Listo? ¿Qué podemos decir como introducción? Que la ventilación mecánica se define actualmente como la liberación de presión positiva sobre los pulmones. ¿Listo? ¿Por qué digo actualmente? Porque históricamente los primeros ventiladores fueron de presión negativa, que eran estos pulmones de hierro para la gente con polio y demás. Pero actualmente un ventilador, cuando se administra por una traqueostomía, por una intubación o traqueal o una ventilación mecánica no invasiva, trabaja a través de presión positiva. Es decir, en contra de lo fisiológico, por decirlo de alguna manera. Mete a la fuerza, por ponerlo de alguna manera, aire al interior de los pulmones. Nosotros normalmente lo hacemos haciendo presión negativa y el aire entra pasivamente. ¿Listo? Se entiende como invasiva cuando es a través pues, de una vía endotraqueal, o si se utilizan dispositivos de presión negativa, pues digamos, si se utilizan dispositivos no invasivos, pues es la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué es lo que se hace? Se administra un flujo que aumenta la presión intraalveolar hasta que se llega a una señal de terminación. Es decir, el ventilador bota la ventilación, hace fuerza para meter aire al interior de los pulmones, pero luego apenas llega una señal, que ya vamos a hablar cuál puede ser, termina la ventilación y en ese momento la expiración ocurre de forma pasiva por el recoil normal que tiene el pulmón. Las indicaciones en general pues van a ser las mismas de intubación orotraqueal. Uno a quienes intuba, a los pacientes con anticipación, porque están sépticos, porque están trabajando mucho respiratoriamente, porque se quemaron la vía aérea, ¿cierto? Protección de la vía aérea, pacientes con alteración severa del estado de la conciencia, paro cardiorrespiratorio, etcétera, y una afección respiratoria muy severa que genere pues una falla o una insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, importante eso. Y algo a aclarar es que esto es lo tengo acá, pensé que estaba más adelante, un soporte más no un tratamiento como tal. Es decir, la ventilación mecánica ayuda o mantiene la ventilación mientras se resuelve la causa por la cual el paciente llegó a eso, pero no es un tratamiento per se. ¿Listo? Aquí hay varias condiciones que uno puede ver que requieren pues, ventilación mecánica, neumonitis, alteraciones vasculares pulmonares como el TEP cuando es muy severo, alteraciones como tumores que pueden generar una obstrucción, obstrucciones distales, hipoventilación por ejemplo para alteraciones a nivel central como no sé, una intoxicación con opioides o con benzodiazepinas, hipoventilación por alteraciones periféricas como por ejemplo un Guillain-Barré, hipoventilación por alteraciones de la caja torácica o enfermedad pleural, entre otras, ¿cierto? Y aquí tenemos, pues digamos, algunas de las indicaciones que le sugieren a uno que podría el paciente requerir una ventilación mecánica invasiva, como que esté respirando muy rápido, como que mueva un volumen muy pequeño, como que esté en apnea, esté con estridor, cosas por el estilo. Entonces, digamos que los principios básicos de lo que sería la parte de la ventilación es que uno tiene que recordar que el movimiento de aire se da por una diferencia de presiones. Por eso les decía, nosotros fisiológicamente cuando inhalamos expandimos la caja torácica, generamos presión negativa dentro del tórax y el aire entra a los pulmones, ¿cierto? Pero acá lo que va a ocurrir es lo opuesto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una presión supraatmosférica y supraalveolar a través del ventilador y el sistema de baja presión va a ser el pulmón y va a entrar el aire de esa manera, pero pues digamos como por esa alteración, no porque se genere una presión negativa como tal dentro del tórax. ¿Listo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces todo esto parte del principio de la ecuación del movimiento, bajo la cual se entiende que el trabajo del ventilador en presión pues deben ser la carga resistiva y la carga elástica. Es decir, para que el ventilador pueda meter el aire al interior del pulmón, tiene que vencer en primer lugar la resistencia que hay propia de la vía aérea y la carga elástica que sería como el compliance del tejido pulmonar, es decir, esa capacidad de insuflarse y de expandirse del tejido pulmonar. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ahorita que hablemos como de las dificultades que se tienen o de los problemas que pueden haber cuando uno monitoriza al paciente ventilado, es precisamente pensar en si hay algún problema en la carga resistiva, es decir, en la resistencia de la vía aérea o en la distensibilidad o el compliance pulmonar. Entonces es muy importante tener eso en mente, ¿cierto?
Entonces, pues, ¿qué puede decir uno? La carga elástica, ¿cierto? O sea, lo que sería la disminución del compliance pulmonar se va a traducir en que se requiere una mayor presión para ventilar al paciente. Y por su parte, lo que sería un aumento en la resistencia de la vía aérea se va a traducir en que habrá también una necesidad de una mayor presión para poder ventilar al paciente. Existe como un componente básico de lo que sería, pues digamos, como un ventilador, ¿cierto? Tenemos acá como la fuente de aire, llega casi a las válvulas, aquí tenemos una unidad de control que pues es la que maneja todo, aquí están los sensores que son los que van a determinar cuándo se da el ciclo inspiratorio, cuándo se deja la fase expiratoria, y vamos a tener pues una vía inspiratoria con un humidificador, una vía expiratoria, aquí van a haber pues unas válvulas, y aquí pues va a haber la vía hacia el paciente que puede ser un tubo endotraqueal o cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? Antes de hablar como de los modos de ventilación mecánica, creo que es importante tener en cuenta, bueno, si yo hago esto, ¿cierto? O sea, si voy a hacer una ventilación artificial a través de una presión positiva sobre el paciente, ¿cómo impacta eso? ¿Cierto? Porque esto es antifisiológico, como les mencionaba. Entonces, pues digamos que es importante tener en cuenta que en general va a disminuir la perfusión pulmonar por un aumento de la poscarga y una disminución en la precarga. ¿Listo? La disminución en la precarga se va a ver básicamente un aumento en las presiones de la aurícula derecha que disminuye el gradiente de esta y la circulación venosa. Entonces se disminuye como tal el retorno venoso. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando inhalamos fisiológicamente sin un ventilador aumentamos el retorno venoso. Aquí estamos haciendo lo opuesto, ¿cierto? Porque no estamos permitiendo que haya un adecuado retorno venoso y además hay una compresión de los grandes vasos por esa presión intratorácica que puede reducir aún más ese retorno venoso. Y la poscarga por su parte se va a ver aumentada porque como aumenta la presión intraalveolar e intratorácica, digamos que toda esa circulación pequeñita que va a través de los alvéolos también se va a comprimir, se va a constreñir. Y eso va a generar como si hubiera una vasoconstricción hipóxica, aumenta la resistencia de la vasculatura pulmonar y entonces va a haber un aumento como tal en la poscarga, sobre todo de lo que sería el ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en cuenta y también pues va a ser una alteración en lo que serían las relaciones o las zonas de alteración en la relación BQ a nivel pulmonar, ¿listo? En la circulación, como les dije, en la inspiración hay compresión de los vasos extraalveolares, además de afectar otros vasos compresibles como sería la vena cava inferior. Y es muy importante esto porque si los reflejos cardiovasculares propios que tenemos nosotros no logran solventar estos cambios, el paciente va a sufrir un gasto, una disminución muy importante del gasto cardíaco, precisamente por todo lo que estábamos mencionando. Pero es importante aquí hacer una diferenciación entre lo que sería el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, porque todo lo que les he mencionado de aumento en poscarga y disminución en precarga aplica sobre todo para el ventrículo derecho. Y esto puede repercutir sobre el ventrículo izquierdo porque recuerden que la interdependencia ventricular básicamente es que un ventrículo depende del otro. Y si el derecho se tumba, también puede llegar a tumbar al izquierdo. Pero bueno, imagínense que hay estos cambios en el derecho, pero el derecho logra solventar esos cambios y logra seguir funcionando. En el ventrículo izquierdo vamos a tener una disminución en la precarga, pero algo muy importante, una disminución en la poscarga. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que, o eso explica la razón por la cual en un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca descompensada, la ventilación mecánica no invasiva le va a servir, porque si bien tumba un poquito el derecho, el izquierdo tiene, digamos, como menos resistencia para poder trabajar de una mejor manera. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora sí, ¿cuáles son los objetivos entonces que yo busco cuando inicio una ventilación mecánica? Hay unos objetivos pues fisiológicos que básicamente es dar un soporte a ese intercambio gaseoso, reducir el costo metabólico de la respiración y esto es muy importante. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente séptico que está choqueado y está respirando rápido, ese paciente puede estar fácilmente consumiendo el 50% de su energía en la musculatura respiratoria. Entonces, ¿qué hace uno? Lo intuba y de esa manera hace que los músculos no coman la energía y la energía se utilice en cosas que serían más útiles para ese paciente en ese momento, ¿cierto? Y muy importante, minimizar la lesión que se puede generar por el ventilador, porque como hay todos estos cambios fisiológicos, este aumento en la presión, pues digamos, intraalveolar, también puede generar barotrauma, volutrauma, entre otras, y uno tiene que tratar pues de reducir eso. ¿Y cuáles son los objetivos clínicos que se buscan? Reducir la hipoxemia, reducir la acidosis respiratoria, disminuir el distrés respiratorio, prevenir las atelectasias, disminuir o revertir la fatiga musculatoria, etc. Pero todo, si se dan cuenta, es una terapia de soporte y como hemos dicho, no realiza un manejo etiológico. Entonces, definiciones importantes que todos tenemos que tener en mente cuando vamos a hacer una ventilación mecánica.
hay tres como definiciones claves. El primero es el trigger o disparador. El trigger o disparador es aquella como señal que hace que el ventilador inicie la ventilación, que genere la presión positiva para iniciar la ventilación. Ese trigger o disparador puede ser por tiempo, entonces uno cuadra una frecuencia respiratoria y cada tanto el ventilador bota la ventilación. Ese trigger puede ser por presión, cuando el paciente hace una presión negativa para intentar respirar, el ventilador bota la respiración, o por flujo, cuando el paciente trata de respirar y genera un flujo, eso también se dispara y aumenta o genera como tal la ventilación, ¿cierto? Existe una nueva técnica en estudios que toca ver cómo le va, muy probablemente muy bien, que es la neural. Cuando se dé cuenta, digamos a nivel nervioso 1, que el paciente está botando aferencias, que lo que están buscando es, digamos, estimular el diafragma, pues ahí se da la ventilación, pero pues eso por ahora sí muy disponible que digamos, pues no está, ¿cierto? Control o límite, que es lo que aquello que determina cómo se administra la ventilación. Es decir, es aquello que uno cuadra o que uno ajusta, que uno determina para saber cómo va a ventilar al paciente. Y aquí lo que uno puede ajustar es el volumen, que a su vez se traduce en el flujo, ¿cierto? Uno puede, si ajusta el volumen, también ajusta el flujo. O la otra que uno puede, digamos, como determinar es la presión, ¿cierto? Uno puede determinar la presión y con eso, pues digamos, saber qué tanta presión le pone al paciente. Y en este caso, fíjense que si yo ajusto el flujo, la presión pasa a ser dependiente. Si yo ajusto la presión, el volumen pasa a ser dependiente. Es decir, cuando yo, digamos que vamos a ver ahorita que yo puedo ventilar limitado por volumen o limitado por presión. Limitado por volumen, volumen es la variable independiente y la presión es la dependiente. Y funciona a la inversa cuando ventilo limitado por presión. ¿Listo? Y ciclaje es aquel, digamos, como factor que genera que se detenga la ventilación y que inicie como tal la fase expiratoria. Y aquí también puede ser por tiempo, puede ser volumen o puede ser por flujo. ¿Listo? Y dependiendo de uno cómo combine estos, es que vamos a tener los modos de ventilación. Entonces tenemos grandes modos de ventilación que son aquellos controlados por volumen, aquellos controlados por presión y tenemos uno muy importante que es la presión soporte, que uno podría incluirlo ahí dentro de los controlados por presión, pero bueno. Básicamente lo que cambia es lo que uno controla, como les había dicho. En volumen uno controla el flujo volumen y en la presión uno controla la presión. Y lo que cicla en el volumen es el volumen y en la presión sí siempre es el tiempo. Lo que uno determina, digamos uno dice, lo voy a ventilar a tanta presión por tanto tiempo y luego se da la fase expiratoria. Y el trigger puede ser por tiempo o iniciado por el paciente, que eso puede ser por presión o por flujo, ¿cierto? La presión soporte, ahorita la vamos a hablar más adelante, es una forma diferente, es como la transición que uno hace antes de extubar a los pacientes, que siempre va a ser iniciada por el paciente y uno lo que hace es determinar la presión y el ciclado se da por flujo y no por tiempo en este caso. Entonces, cuando yo hablo de una ventilación limitada por volumen, lo que estoy diciendo es que yo determino el volumen límite, es decir, yo voy a decir cuánto volumen le voy a administrar por cada ventilación al paciente y la inspiración va a finalizar pues cuando se llegue a ese volumen pues, preespecificado. Mientras que si yo ventilo limitado por presión, lo que estoy diciendo es que yo estoy determinando una presión límite, es decir, voy a ventilar hasta cierta presión, pero aquí como pues de una se llega a esa presión, no puedo parar la ventilación cuando llega a la presión, sino que la paro cuando llego a un tiempo determinado. Y la presión soporte, como les había dicho, lo que hace es soportar la ventilación espontánea. Por eso digamos que es una fase antes de extubar al paciente, porque todo lo inicia el paciente, pero el ventilador lo que hace es ayudarlo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que uno limita aquí? Lo que uno determina es la presión límite y el ciclaje, como les había dicho, va a estar dado por un flujo inspiratorio, ¿cierto? Una vez haya un flujo inspiratorio que llegue hasta un porcentaje predeterminado, ahí se apaga el ventilador, pues se apaga más bien la ventilación y se da la fase de expiración pasiva, ¿cierto? Una vez yo digo listo, voy a ventilar limitado por volumen o limitado por presión, yo puedo hacer una ventilación controlada, una ventilación asistida controlada, una ventilación intermitente o sincronizada intermitente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir controlada? Quiere decir que todo lo hace el ventilador. Quiere decir que mi paciente no va a hacer absolutamente nada y no va a generar ventilaciones, no va a iniciar ninguna ventilación. Y usualmente esto va a ser en el contexto de pacientes que están o muy mal o que tienen una sedación muy profunda, pacientes que en verdad no tienen, digamos, como el estímulo neural o el nivel de conciencia suficiente para iniciar una ventilación. La asistida, por su parte, que usualmente se mezcla y se dice más bien asistido controlado, es aquella en la cual pueden haber ventilaciones espontáneas, es decir, el paciente puede iniciar una ventilación y se le asiste la misma, el ventilador lo ayuda, pero si el paciente en algún momento se queda sin respirar, el ventilador va a suplir una frecuencia respiratoria mínima necesaria, ¿cierto?
Y hay otra que va a ser la intermitente, ¿cierto? Que pueden haber ventilaciones espontáneas no asistidas, o la sincronizada intermitente, en donde se ajusta el esfuerzo ventilatorio del paciente. Anteriormente estas dos, o lo que era como la SIMB, se utilizaban mucho, pero ya no se utilizan mucho. Actualmente vamos a hablar usualmente de controlada, controlada asistida o presión soporte. ¿Listo? Es muy importante que cuando uno inicia la ventilación, pues en el ventilador uno va a ver curvas, ¿cierto? Y hay tres curvas importantes que uno tiene que conocer. La primera curva es la curva de flujo-tiempo, en donde en el eje X, ¿cierto? Pues digamos, vamos a tener el tiempo y en el eje Y, pues vamos a tener el flujo. ¿Cómo la interpretamos? Arriba del eje X es la fase inspiratoria y debajo del eje X es la fase expiratoria, ¿cierto? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y la curva inspiratoria depende del modo de ventilación, si es limitado por volumen o limitado por presión, ¿cierto? En el de volumen se programa, ¿cierto? En la de presión y en la de volumen, perdón, se programa, ¿cierto? La curva inspiratoria y la de presión pues depende ya como tal de la mecánica del paciente. Entonces en la de volumen pues uno determina, digamos, como esta parte, ¿cierto? Y todas estas pues van a ser iguales porque uno siempre cuadra el mismo flujo, mientras que en la presión soporte pues no va a ser así, ¿cierto? La curva expiratoria por su parte suele ser igual y ya depende pues digamos de la mecánica ventilatoria del paciente, ¿cierto? Ya vamos a ver como una mezclada de cada uno para que vean lo que me estoy refiriendo. Tenemos una que es la curva de volumen-tiempo, ¿cierto? Parte desde cero hasta un pico, que es el volumen, pues digamos como expirado y posteriormente nuevamente hasta cero, que es el volumen inspirado, ¿cierto? Y la pendiente de la curva está en relación directa con el flujo, es decir, entre más flujo yo dé, usualmente más rápido se da ese volumen y más corto es el tiempo inspiratorio, más o menos así funcionaría, ¿cierto? Entonces, como en la controlada por presión yo determino el tiempo, usualmente las curvas siempre van a ser exactamente iguales. Mientras que en la controlada o la limitada por volumen, esto va a depender, ¿cierto? Yo no controlo el tiempo que le doy al paciente. Puede que en ocasiones la curva sea así igualita, o sea, como les decía, más bien más corta la parte inspiratoria que la parte expiratoria y no todas las curvas se dan igual. Y finalmente tenemos la curva de presión-tiempo, ¿cierto? Arriba del eje X es la presión positiva que genera el ventilador, debajo del eje X es la presión negativa que es la generada por el esfuerzo del paciente. Entonces fíjense cómo por ejemplo aquí esta presión la genera el paciente, desencadena una ventilación y pum, se da la ventilación, ¿cierto? Es importante eso. Es importante saber que ambas generan flujo hacia el paciente. Esto no tiene nada que ver de si el flujo está yendo hacia un lado o hacia el otro. Y aquí, pues como en la gran mayoría de los escenarios, ahorita vamos a hablar de eso, tenemos algo que se llama la PIP, que es como una presión basal que uno le deja al paciente, que es esta. Usualmente la línea de corte, pues ya no pasa a ser la línea cero, sino que pasa a ser la línea de la PIP. Y aquí vamos a tener la presión negativa generada por el paciente y la presión positiva generada por la ventilación. La morfología de la curva también va a variar dependiendo de si estoy en controlado por volumen o controlado por presión. En controlado por presión, pues usualmente esto va a ser así plano, ¿cierto? Mientras que en controlado por volumen va a tener esta morfología porque la presión va aumentando progresivamente, mientras que en presión yo llego a la presión que quiero, la mantengo un tiempo y luego la libero, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de controlado por volumen y fíjense lo que les decía, en controlado por volumen la curva positiva, es decir, la fase inspiratoria del flujo va a ser plana, mientras que la de la presión sí va a tener como tal una pendiente. Importante tener eso en consideración, ¿listo? Mientras que aquí tenemos un ejemplo, me voy a ir acá, controlada por presión, fíjense cómo en la controlada por presión, que es esta, lo que va a estar aquí es la presión, ¿cierto? Es la que va a estar positiva, ¿cierto? La que va a estar plana, perdón, mil disculpas con ustedes, ¿listo? Y aquí tenemos un ejemplo de un asistido controlado. Si recuerdan lo que les había dicho, el asistido controlado es aquel que el ventilador, si el paciente nada que inicie una ventilación, la inicia, como esta, ¿cierto? O si el paciente sí está iniciando ventilaciones, también lo puede hacer. Entonces fíjense que aquí en la curva de presión-volumen, de presión-tiempo, perdón, tenemos un esfuerzo, una presión negativa generada por el paciente, se le da la ventilación, presión negativa generada por el paciente, se le da la ventilación, pero aquí el paciente no inicia ventilación, el ventilador la inicia solita, sin necesidad de esa presión negativa. Y como les había dicho, la curva de flujo pues va a ser pues completamente plana y esta es la de volumen-tiempo, va a depender pues de qué tan rápido se le administre como tal el flujo al paciente. ¿Listo? Entonces, entendiendo que existen esos modos de ventilación, ¿cierto? Nos falta hablar ahorita un poquito de la parte de presión soporte, pero presión soporte el paciente inicia todo y lo que no hace es dar una presión de soporte, como lo dice el nombre, ¿cierto? Hay unos parámetros generales como que uno tiene que conocer, como las variables que uno puede llegar a controlar o no dependiendo del modo en el ventilador y que uno tiene que ajustar. Entonces la primera es el volumen tidal. Si ustedes recuerdan, el volumen tidal es la cantidad de volumen que uno inhala y exhala en una ventilación pues normalita, ¿cierto?
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer aquí? Pues determinar cuánto volumen le va a administrar al paciente. Cuando uno está en limitado por volumen, uno lo determina. Uno dice, le voy a administrar tanto volumen, ¿cierto? Mientras que cuando estoy en limitada por presión, el volumen pasa a ser una variable dependiente y por lo tanto yo no lo puedo programar. Puedo tener un volumen tidal objetivo, pero eso no quiere decir que yo lo pueda garantizar, ¿listo? Cuando yo cuadro el volumen, usualmente uno utiliza volúmenes tidales de 6 cc por kilo, y eso varía. En SRA usualmente uno utiliza 6, por ejemplo en patologías como posoperatorios uno puede utilizar 6 a 8 y en patologías ya más avanzadas o muy obstructivas, por ejemplo de hipoventilación alveolar, uno puede irse incluso hasta 10. Pero entre 6 y 8 cc por kilo suele ser lo normal. Y usualmente uno lo hace buscando una presión meseta, que ahorita ya vamos a hablar de eso, inferior a los 30 centímetros de agua. Guárdense ese dato, todavía no tienen que saber qué es la presión meseta, pero guárdense ese dato. ¿Qué otro parámetro uno puede cuadrar? La frecuencia ventilatoria o frecuencia respiratoria, ¿cierto? Entonces, cuando uno determina la parte pues, de la frecuencia ventilatoria, usualmente en todos, menos en presión soporte. O sea, si es controlado por presión o por volumen, pues uno la cuadra, ¿cierto? Mientras que si es una presión soporte, pues la frecuencia depende del paciente, ¿listo? Entonces, en cuanto la cuadra uno, usualmente en 12 a 16 respiraciones por minuto. Usualmente, digamos que cuando está en asistido controlado, uno la ajusta 4 respiraciones por debajo de la frecuencia respiratoria nativa del paciente. Es decir, si mi paciente está respirando a 14, pues la cuadro como a 10 o a 12, ¿cierto? Para que el paciente pueda iniciar sus ventilaciones él y solo cuando no lo haga, ¿verdad?, la bote el ventilador. ¿Por qué es importante eso? Porque uno entre más entregue al paciente al ventilador, es decir, entre más uno lo cede y el ventilador haga todo por el paciente, más se desacondicionan los músculos respiratorios y más difícil va a ser extubarlo. Si uno permite que el paciente inicie sus propias ventilaciones, eso se traduce en un mayor mantenimiento de la musculatura respiratoria y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Qué busca uno acá? Una ventilación minuto más o menos de 7 a 10 litros por minuto y en SRA uno usualmente suele preferir frecuencias respiratorias más elevadas por ese volumen tidal bajo que dijimos que también se ponía. ¿Qué otra cosa uno puede cuadrar? La PIP. La PIP quiere decir presión positiva al final de la aspiración, pues si uno coge las siglas en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo les dije, yo doy una ventilación, ¿cierto? Doy una presión positiva, pero luego la aspiración es pasiva. Resulta que si mi paciente tiene unos alvéolos muy lesionados o cosas por el estilo, o en general cualquier paciente que empiece a presentar la ventilación por las alteraciones que se generan a nivel de los gases y de los contenidos alveolares, ese paciente puede tender a colapsar los alvéolos, ¿cierto? Y para yo evitar que colapsen los alvéolos y el paciente haga atelectasias, lo que yo voy a hacer es poner que aquí haya mínimo una presión, o sea que nunca baje hasta cero, sino que haya mínimo una presión. Y esa presión mínima que queda al final de la aspiración es lo que se conoce como la PIP, ¿listo? Es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evita digamos, el colapso alveolar, pero ojo porque también puede generar múltiples eventos adversos, como puede ser el barotrauma, la autopip que vamos a hablar ahorita, entre otras, ¿listo? En cuanto uno cuadra la PIP, usualmente en 5, pero puede ir subiéndolo, por ejemplo en SRA uno se va mucho más alto que 5. La FiO2, básicamente pues todos sabemos que es la FiO2, fracción inspirada de O2, entonces la cantidad de oxígeno en porcentaje que hay en el aire que se le está administrando al paciente, pero digamos que uno usualmente busca bajarla, ¿cierto? Porque la hiperoxia es mala, puede generar atelectasias y otras cosas. Entonces usualmente sí, cuando uno recién intuba al paciente puede estar en 100 o en 70%, pero uno busca bajarla por lo menos por debajo de 60-50%. ¿Qué más podemos cuadrar? La velocidad de flujo. Cuando yo puedo cuadrar la velocidad de flujo en la ventilación limitada por volumen, la determino usualmente a través de una velocidad pico, es decir, en cuánto tiempo yo le voy a administrar ese volumen que quiero y eso determina como tal la presión de flujo, ¿cierto? En la limitada por presión es importante que la velocidad de flujo es una variable dependiente, entonces yo no la puedo calcular o no la puedo poner, ¿cierto? Cuando yo puedo requerir velocidades de flujo más altas, por ejemplo en patologías obstructivas, porque si yo doy una velocidad de flujo más alta, mi paciente hace la inspiración más rápido y le doy más tiempo para expirar. Y eso es importante, por ejemplo, en patologías obstructivas como el EPOC, en donde yo no quiero que el paciente empiece a retener aire, porque eso empieza a generar, por ejemplo, autopip, que vamos a hablar ahorita más adelante, ¿cierto? Entonces sería como tener eso en cuenta. Y uno, pues digamos, según eso se puede establecer un patrón de flujo que puede ser cuadrado, en rampa, sinusoidal, pero bueno, eso sí, digamos que ya va más allá de lo que creo yo uno debería conocer. Y lo otro es la sensibilidad del disparador, y esto es muy importante. Yo les había dicho que el disparador o el trigger podía ser por tiempo, pues ahí no hay sensibilidad de nada, cada tanto lo va a botar.
Pero cuando yo estoy permitiendo que el paciente inicie sus propias ventilaciones, sea por un flujo negativo, sea por una presión negativa, es muy importante que yo cuadre el trigger de tal manera de que no cualquier cosa lo active, pero que tampoco sea muy difícil de activar. Porque si llega a ser muy difícil de activar, mi paciente va a estar tratando de respirar y no va a poder. O si es muy fácil de activar, puede que el paciente incluso no haga nada e igual se bote la ventilación. Entonces toca tener como esa particularidad. Entonces, en el flujo usualmente se dispara cuando el flujo de retorno es menor al administrado, usualmente con una sensibilidad de 2 litros por minuto. Y en presión usualmente se deja una presión negativa de -1 a -3, ¿cierto? Centímetros de agua. Es importante que el autopip, esto es lo que más afecta. El autopip lo que más afecta es cuando uno tiene un disparador por presión. Entonces la sensibilidad es importante porque ahorita que hablemos de las complicaciones de las disincronías, algunas pueden ser por estas, porque o la sensibilidad está muy alta o está muy baja del disparador, ¿cierto? Este básicamente es un ejemplo de un disparador por flujo que dependiendo de lo que encuentre pues a nivel del flujo va a botar básicamente la ventilación. Y aquí tenemos pues un resumen muy grande de lo que estábamos diciendo. Aquí tenemos las limitadas por volumen, que va a ser ventilación limitada por volumen, que puede ser asistido controlado o controlado asistido. Por presión podemos tener básicamente el presión soporte o el asistido controlado por presión, y la SIMB realmente ya casi no la utilizamos. Y aquí están como las variables básicas que hablamos: volumen tidal, que normalmente es 6 a 8, frecuencia respiratoria 12 a 16, PIB normalmente 5, FIO 2 normalmente pues ojalá debajo de 60, flujo inspiratorio normalmente 40 a 60 por minuto, sensibilidad del disparador pues depende de si es por flujo o por presión, y pues digamos que la presión soporte, eso sí ya uno lo cuadra es en el modo específico de presión soporte. Habiendo mencionado en todo esto lo anterior, ahora sí hablemos de cada uno de los modos pues un poco más a detalle. Y empecemos por la ventilación limitada por volumen, ¿cierto? Cuando yo tengo una ventilación limitada por volumen, lo que voy a programar entonces va a ser una velocidad pico, el patrón del flujo, el volumen tidal que voy a administrar, la frecuencia ventilatoria sobre todo pues cuando es controlada por volumen, y una frecuencia ventilatoria mínima cuando es asistido controlado, una PIP y una FIO2. Y voy a tener variables dependientes. Primera variable dependiente, relación inspiratoria-expiratoria, es decir, la cantidad de tiempo que hay inspiratorio y expiratorio no lo puedo cuadrar yo, ¿listo? A diferencia del limitado por presión, como vamos a ver ahorita. Y lo otro que no puedo manejar yo son las presiones de la vía aérea. La presión pico, la presión meseta, la presión media. Realmente no la puedo determinar yo y va a depender básicamente de aquello que tiene que vencer el ventilador para poder dar la ventilación. Que si recuerdan es el compliance y la resistencia de la vía aérea. Según esto, también según la PIP, si hay autopip, etcétera, pues digamos que voy a tener diferentes presiones en la vía aérea, pero yo como tal no puedo controlar eso así específicamente. Y el ciclaje, como habíamos dicho, se da una vez se completa el tiempo inspiratorio y uno escoge pues la sensibilidad para el disparador si van a haber ventilaciones iniciadas por el paciente. ¿Listo? Como hemos mencionado, hay varios modos: controlado, asistido controlado, intermitente, sincronizado, intermitente. No quiero que recuerden estos porque realmente ya casi no se utilizan, pero sí tenemos el controlado y el asistido controlado, ¿cierto? ¿Qué es el controlado? Ya lo hemos dicho, todo lo determina el ventilador. Y el asistido controlado, hay una frecuencia respiratoria y volumen tidal mínimo, pero si el paciente va más arriba de eso, el paciente puede iniciar todas sus propias ventilaciones. ¿Listo? De estos, los más utilizados suelen ser el asistido controlado. En muchos sitios donde ustedes leen, y por eso esta diapositiva dice así, también incluso en videos que yo vi, decían mucho que utilizaban mucho el SIMB. Pero pues bueno, tampoco puedo hablar mucho de mi experiencia, pero en lo poco que tengo de experiencia a nivel de la UCI, en el manejo de ventiladores y demás, realmente el SIMB nunca he visto que lo utilicen. Tiene un beneficio teórico por mejor sincronía, preservación de función pulmonar, vía aérea, mejor control, pero realmente, uno, no hay ningún estudio que realmente demuestre eso, y dos, yo personalmente nunca he visto que lo utilicen. Siempre utilizan controlado, sobre todo uno usualmente lo intuba, el paciente queda pues fundido porque uno lo intubó, ¿cierto? Le puso la parte de la inducción y la parálisis. Mientras se le pasa eso, uno lo dejan controlado, luego lo puede pasar a asistido controlado y luego antes de extubarlos los pasan a presión soporte. Ese es como el orden natural que yo conozco por lo menos de la parte de la ventilación. ¿Cómo se ven las curvas de la ventilación limitada por volumen? Recuerden que el flujo siempre se va a ver igual, así planito. La presión pues va a ser independiente, ¿cierto? Va a ser una variable, perdón, dependiente. Y el volumen usualmente se va a ver con curvas así, pero la curva inspiratoria puede estar más picuda dependiendo de la velocidad de flujo que uno le administra.
Ahora, cuando hablamos de ventilación limitada por presión, las variables que vamos a determinar son la presión inspiratoria, la relación inspiratoria-expiratoria, porque recuerden que aquí utilizamos el tiempo, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, la PIP y la FiO2, ¿cierto? ¿Qué genera esto? Que la presión pico sea constante, ¿listo? ¿Qué es la presión pico? La suma del nivel de la presión inspiratoria y la PIP. O sea, uno le cuadra la PIP, le cuadra una presión pico y esas dos se suman, ¿listo? Variables dependientes aquí van a ser pues el volumen tidal, va a depender del nivel de presión inspiratoria y cómo estas logran vencer o no el compliance y las resistencias y conforme a eso qué tanto volumen logran administrar. Y la inspiración finaliza una vez, esto está mal, qué pena con ustedes, la inspiración se finaliza una vez se entregue el tiempo determinado, por eso uno puede cuadrar la relación IE. Y creo que aquí ya había un error, mil disculpas con ustedes, y es este, y es que aquí uno lo determina cuando se completa, no, la ventilación se termina cuando se completa el flujo que uno determina con el paciente. Ya lo hemos mencionado antes, seguro ya se habían percatado del error, pero mil disculpas con ustedes. Existen varios modos nuevamente, hay controlado, hay asistido controlado, hay SIMB, pero el que más nos importa a nosotros realmente es el de soporte, el de presión soporte que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se van a dar las curvas del limitado por presión? La presión ahora es la que se va a ver como antes veíamos el flujo en la delimitada por volumen. Fíjense como el flujo ahora pasa a tener esta curva, ¿cierto? Y el volumen ahora va a tener esta curva. Listo. Entonces, eso es importante, creo que con eso queda claro y como les dije, normalmente la secuencia suele ser así. Controlado, asistido controlado y luego uno pasa a presión soporte. Que en presión soporte básicamente también se va a ver más o menos de estas características. La cosa es que la frecuencia respiratoria la determina el paciente y uno lo que le determina es la presión pico que le da al paciente o la presión soporte que le administra con cada ventilación. ¿Listo? ¿Cómo voy entonces yo a monitorizar? Va a depender de si tengo una controlada por volumen o una controlada por presión. En la controlada por volumen lo que voy a monitorizar es la presión pico, ¿cierto? ¿Qué tanta presión se está generando en el paciente? Porque si mi presión pico está muy alta, es decir, la presión más alta que estoy logrando en la ventilación es muy alta, quiere decir que hay un problema en las resistencias o algo por el estilo o en el compliance. La presión meseta, que ya vamos a hablar de qué es la presión meseta o la presión plató, pero esa presión que queda ahí como plana después de llegar a la presión pico y cuando se finaliza el tiempo inspiratorio. Y luego tenemos lo que sería la parte de el PIP y monitorizar evidentemente el autopip. Aquí me sobró una qué pena con ustedes. Monitorizar el PIP y que no se vaya a generar autopip y por supuesto la saturación y los gases arteriovenosos para determinar las variables de oxigenación. Entonces uno determina el delta de CO2, uno determina la fracción de extracción de oxígeno, uno determina todas estas variables, ¿cierto? Y en el controlado por presión voy a revisar el volumen expirado, el volumen minuto expirado y también inspirado por supuesto, saturación de oxígeno y ver si tiene un autopip y los gases arteriovenosos. Aquí está lo que yo busco usualmente, una presión meseta menor a 30 y una presión pico menor a 35, ya vamos a hablar de eso, ¿listo? Entonces, cuando yo me salgo de controlado, asistido, controlado, sea por presión o por volumen, y estoy pensando ya en que mi paciente está mejor, como les había dicho, usualmente yo ya lo dejo en presión soporte. En presión soporte es un modo de ventilación controlado por presión en teoría, pero realmente aquí lo que uno hace es que el paciente inicie todo y lo único que uno hace es darle un soporte de presión. ¿De qué? De presión inspiratoria y uno le cuadra la PIP y la FiO2 al paciente. ¿Listo? ¿Qué puede determinar uno? ¿Qué tan rápido se llega a la presión soporte en una variable que se conoce como el rise time o el tiempo de elevación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en pulmones obstruidos uno busca que se llegue a una presión inspiratoria pico rápido para que haya más tiempo expiratorio, ¿cierto? Por ejemplo, y así uno podría como valorar. Pero normalmente uno prefiere en pulmones sanos o en pulmones que no están así todos obstruidos uno lento para disminuir pues las posibilidades de barotrauma, volutrauma, etc. Como les había dicho, el paciente inicia todas las ventilaciones y por ende el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, la ventilación minuto son todas variables dependientes, son variables que yo no puedo determinar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De qué va a depender la ventilación minuto? De la presión y el esfuerzo que genere el paciente durante la ventilación. Y aquí el ciclaje se programa por flujo usualmente en 25%. Cuando el flujo inspiratorio acaba un 25% del flujo máximo que administró, ahí se acaba la presión, o sea, se acaba el soporte de la presión y se entra en la fase expiratoria, pues pasiva. ¿Listo?
¿Qué permite la presión soporte? Pues al aumentar el nivel de presión y la velocidad del flujo puede reducir el trabajo respiratorio y como les he mencionado creo que ya en muchísimas ocasiones se suele utilizar en el winning de la ventilación mecánica, es decir, se suele utilizar como ese paso intermedio entre pasar de un asistido controlado a un extubar al paciente. ¿Listo? Lo importante es que no sirve como modo único si se va a realizar soporte ventilatorio completo, es decir, si voy a controlar al paciente, pues evidentemente la presión soporte no va a servir. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace en la presión soporte? En la presión soporte básicamente es que el paciente inicia todas sus ventilaciones y la frecuencia respiratoria pues la cuadra él. ¿Cómo se va a ver la curva? Se va a ver la curva básicamente como uno pues limitado por presión. Fíjense que aquí estoy en limitado por volumen y aquí estoy en presión soporte. ¿Por qué? Porque la presión es la que está planita. ¿Listo? Bueno, muy bien. Existen otros modos como compensación de tubo, liberación de presión de la vía aérea, que básicamente son modos adicionales que se han descrito como para diferentes, no sé, como subtipos específicos de ventilación que se puedan requerir. Por ejemplo, compensación de tubo es un subtipo de presión soporte que aplica un nivel de presión suficiente para sobrepasar el trabajo respiratorio impuesto por el tubo endotraqueal. Liberación de presión de la vía aérea es administrar una presión positiva alta por un periodo de tiempo prolongado seguido de una presión baja por un tiempo menor y eso lo que busca básicamente es, pues digamos como eliminar el CO2 y demás. Existen otras como la ventilación de alta frecuencia, el soporte adaptativo, la ajustada neuralmente, que es la que les decía que está en investigación con un trigger neural, relación invertida, es decir, ya no tener más expiración que expiración, sino al revés, entre otras. ¿Cómo aplico entonces yo esta vaina? Como les había dicho, usualmente lo que uno hace es iniciar en un modo asistido controlado. Usualmente, como yo les decía, lo fundí, le empecé en controlado, luego lo paso a asistido controlado y después lo paso a presión soporte una vez ya esté en la fase como de pensar que lo voy a poder extubar o que el paciente ya puede iniciar todas sus ventilaciones. Obviamente esto se tiene que individualizar, cada UCI utiliza modos diferentes, cada UCI tiene sus preferencias diferentes, pero pues yo les hablo desde la parte de lo que yo conozco, de lo poca experiencia que tengo. Una vez yo hago eso, una vez yo junto al paciente, entonces lo va a monitorizar con todo lo que habíamos dicho, las presiones de la vía aérea, los volúmenes que está moviendo, la PIB si tiene un auto-PIB, qué tan sincronizado está, las curvas, la gasometría, para determinar cómo está mi ventilación en mi paciente. Entonces aquí tengo un ejemplo de una monitorización en un paciente que está controlado por volumen. Fíjense aquí, esta sería la de flujo, esta sería la de presión y esta sería la de pues volumen-tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué miro yo acá? Entonces miro, por ejemplo, la presión pico que está moviendo mi paciente. Entonces, muy importante, yo con esto sé, si tengo una PIB de 4 y tengo una presión pico de 23, pues eso quiere decir que usualmente estoy dando una presión de 21. Entonces uno dice, ¿será que eso me cuadra? ¿No me cuadra? ¿Será que es una presión muy alta? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y recuerden que usualmente yo ya les había dicho que yo buscaba una presión pico menor a 35 y una presión meseta menor a 30. Entonces uno diría, bueno, la cosa no está tan mal. Los volúmenes que está moviendo, pues uno mira si está en lo que uno quiere, en 6 o cómo está. La relación IE aquí está en 1,2. Usualmente uno busca que esté entre 1,2, 1,3 y así uno puede monitorizar básicamente esto. Si estoy en un controlado por presión, fíjense aquí, la presión está planita, el flujo pues varía, ¿cierto? Y aquí tenemos el volumen tiempo. Y aquí, ¿qué puedo mirar yo? Por ejemplo, yo puedo saber yo cuánta presión le tengo programada a mi paciente, ¿cierto? Cuánta presión pico. Y si esa presión pico está volada, de pronto quiere decir que hay más PIB de la que debería y el paciente está con un auto PIB o cosas por el estilo. También miro que la relación IE, fíjense que aquí está exacta porque pues esa uno la determina. Y aquí lo más importante que uno va a mirar es el volumen. ¿Qué tanto volumen está moviendo o no el paciente? ¿Listo? ¿Qué busco yo entonces? Pues monitorizar también que esté funcionando, que esté mejorando aquello que habíamos dicho que son mis objetivos fisiológicos. Entonces a través de la PaC2 y la pH busco que mi paciente esté bien, que no esté hipercápnico, tampoco que esté hipocápnico. Recordar que eso depende de uno también que quiera en el paciente, si va a hacer algo de hipercapnia permisiva o no, entre otras. Mirar que tenga una adecuada oxigenación arterial con PaO2, saturación, PAFI, entre otras. Y conforme a eso, pues digamos que uno puede valorar si quiere o no aumentar el volumen pulmonar inspiratorio y expiratorio, entre otras, ¿cierto? Y siempre pues ver que el paciente no esté trabajando más de lo que debería, ¿listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo monitorizar cuando uno monitoriza la parte de la presión, ¿cierto? Las presiones que uno ve, la presión pico, la presión meseta, entre otras, ¿cierto? Usualmente cuando uno administra una presión a través de un ventilador, uno administra la presión necesaria pues para insuflar el pulmón. Que como hemos repetido ya en varias ocasiones, esa presión depende de la resistencia y del compliance. De resistencia a la vía aérea, compliance del pulmón. Si la resistencia es alta o el compliance es bajo, voy a necesitar presiones cada vez más elevadas
para ventilar a mi paciente. Patológicamente, ¿qué puede generar una resistencia alta? Problemas como tal en el tubo, que el tubo se tape o cosas por el estilo, o que el paciente tenga broncoespasmo. ¿Qué puede empeorar el compliance pulmonar? Que el paciente tenga neumotórax, que tenga consolidación o edema alveolar, ¿cierto? Por ejemplo, que tenga intubación selectiva o que tenga autopip. Eso me puede alterar el compliance pulmonar. Entonces, cuando yo quiero monitorizar cómo viene exactamente en cuánto están las presiones, lo que yo digo es, realicemos una mecánica ventilatoria. Pues no sé, en la UCI uno le puede decir a la terapeuta respiratoria, por favor, ayúdeme con una mecánica ventilatoria. ¿Cómo se realiza una mecánica ventilatoria? Uno realiza una cosa que es una maniobra de cierre inspiratorio, en la cual uno realiza un cierre al final de la inspiración, cortando el flujo de esa manera y la resistencia, y en ese momento uno mira qué presiones hay dentro del sistema. Y permite valorar tres presiones principalmente: la presión pico, la presión meseta y la driving pressure. ¿Listo? Y a través de esta maniobra uno también puede determinar si hay PIP y si hay autopip. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? La presión pico es la presión máxima alcanzada durante la ventilación. La presión plató es, una vez uno detiene el flujo inspiratorio y tapa la válvula, la presión que se necesita para mantener el insuflado del pulmón, es decir, como esa presión que mantiene el pulmón insuflado sin necesidad de que le estén dando más flujo o más presión positiva, ¿cierto? Y es muy importante que usualmente la presión plató siempre tiene que correlacionarla con la presión pico. ¿Qué tanta diferencia hay entre la presión pico y la plató? Normalmente son 5 centímetros de agua o cosas por el estilo. Si es muy alta la diferencia, ¿cierto? O sea, si por ejemplo uno tiene una presión pico altísima y una presión meseta más bien baja, usualmente el problema está en la resistencia. Mientras que si yo tengo una presión pico alta, pero mi presión plató también está alta, usualmente mi problema es de compliance, porque estoy necesitando una presión altísima para mantener ese pulmón así como ventilado, ¿cierto? Mientras que si no es así, el problema fue la presión inicial que yo necesité para vencer la resistencia. Y la driving pressure va a ser la diferencia entre la presión plató o la presión meseta y el PIP total, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta esto? Pues esto tiene una relación a la inversa con el compliance. Entre más alta, menos compliance, por ende, más rígido el pulmón. ¿Listo? Y muy importante, uno lo tiene que medir en un paciente pasivo y acoplado al ventilador, no un paciente que esté peleando ni cosas por el estilo. Entonces, más o menos, esto es lo que uno hace, ¿cierto? Fíjense aquí, uno mire acá, aquí esta fue la parte pico, aquí uno le cerró, esta fue la presión meseta y aquí uno le volvió a abrir. ¿Listo? Entonces aquí uno tiene presión pico, presión meseta y esto que sería pues lo que sería la PIP, ¿cierto? Básicamente eso es lo que uno valoraría, ¿cierto? Y lo que habíamos dicho, por ejemplo, la driving pressure, que es la diferencia entre la presión plató y la PIP total, pues esta sería la driving pressure, ¿cierto? Que es como lo importante a tener en cuenta. Entonces, si uno tiene una presión pico alta y la presión meseta está por acá en esta verde, pues muy probablemente el problema sea de resistencia. Pero si la presión meseta está por acá alta, pues muy probablemente el problema sea de compliance pulmonar, que es lo que estamos viendo acá. Esta diferencia me habla de resistencia y esta inversa me habla de lo que sería el compliance pulmonar. ¿Listo? Entonces, en el controlado por volumen, pues como les había dicho, en la mecánica uno analiza eso, analiza la presión pico, analiza la presión plató, determina la driving pressure, determina si el paciente tiene o no tiene PIP y si tiene autopip, entre otras. Importante, ¿cómo determino si mi paciente tiene autopip, que no les mencioné ahorita? Pues yo les dije que el PIP uno lo programaba, ¿cierto? El PIP uno lo programa. Si en la mecánica ventilatoria uno se da cuenta que esto está quedando por acá alto, o sea, hay una diferencia entre el PIP y la presión final que hay acá al final de la expiración, pues esta presión que hay de más es autopip. ¿Qué quiere decir autopip? Que el paciente está reteniendo aire y al retener aire pues aumenta la presión de la vía aérea. Y esto es un problema muy grande porque eso quiere decir que ahora yo para poder dar una ventilación ya no tengo que superar el PIP, sino que tengo que superar el autopip para poder generar la ventilación. Entonces es un problema bien grande porque aumenta, pues digamos, como las presiones dentro de la vía aérea, entre otras, o también aumenta como la disincronía, etcétera. Y en la controlada por presión, pues aquí la vaina es que dado que la presión inspiratoria está fija, los cambios en resistencia y en compliance se suelen valorar de forma diferente y usualmente es cuando el paciente, digamos, genera cambios en el volumen inspiratorio. Entonces si está moviendo volúmenes muy altos o volúmenes muy bajitos, hay unos que puede empezar a valorar pues qué es lo que está pasando. ¿Listo? Y esto es lo que les decía, lo del autopip, pensé que no lo tenía aquí después más adelante, pero ahí está. Hay algo importante del autopip y es que el autopip, uno, sin hacer una mecánica ventilatoria, lo puede ver en la gráfica de flujo-tiempo. Ahorita ya les muestro cómo. Creo que tengo una gráfica aquí adelante. Denme un segundo, lo confirmo. Sí, aquí la tengo adelante, el autopip. Listo. Si quieres, pongámosla de una vez y ya me devuelvo.
El auto-PIP, como les había dicho, es que el paciente está teniendo aire adentro. Entonces esta es la curva flujo-volumen. Yo normalmente en la curva flujo-volumen espero que se administre el flujo, se dé la expiración, ¿cierto? Y se dé la parte de la expiración. ¿Qué es lo que pasa? Yo normalmente esperaría que esto llegara nuevamente aquí a cero para iniciar la siguiente ventilación. Si mi siguiente ventilación empieza antes de que yo llegue a cero, esto es volumen que se le está quedando adentro al paciente. Y eso es lo que me genera auto-PIP. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Bueno, dicho eso, hablemos de problemas frecuentes que uno se pueda encontrar. Entonces, si tengo presión pico elevada, como les dije, lo que yo voy a hacer es valorar la resistencia y el compliance. Si el problema es de resistencia porque la presión pico está muy alta pero la presión meseta no tanto, lo primero que uno tiene que pensar es que algo está malo en el tubo. Entonces uno hace succión, bla 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 o cosas por el estilo. Y si no es por ahí, sino que es por la parte que o que el paciente esté mordiendo el tubo, también puede pasar. ¿Listo? O lo otro es que el paciente tenga broncoespasmo, entonces uno lo broncodilata. Si el problema es compliance, eso muchas veces va a ser por auto-PIP. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí? Aumentar la frecuencia respiratoria, tratar de, digamos, como aumentar la relación y disminuir más bien, o sea, que haya más expiración que inspiración para promover que el paciente saque ese aire que tiene de más. Fuga, usualmente se sospecha si el volumen exhalado no es igual al volumen inspirado y se sospecha si no retorna a la línea de base la curva, pues volumen-tiempo. Este es como un algoritmo que más o menos dice lo que les digo de qué hacer cuando uno maneja presiones pico elevadas, que eso pues básicamente es en el parte controlado por volumen. Tengo una presión elevada, miro la presión plató, si la presión plató también está elevada, el problema es compliance, busco por qué está con compliance y lo trato, si no es resistencia, busco por qué tiene resistencia y lo trato, ¿cierto? El otro problema frecuente que uno puede encontrar es la disincronía. ¿Qué quiere decir la disincronía? Que el paciente está tratando de hacer respiraciones o ventilaciones en momentos en los cuales no debería o que el ventilador no está cogiendo eso o cuando el paciente está tratando de respirar y le bota las ventilaciones por allá a la loca. Entonces hay varios tipos de disincronía. Un tipo de disincronía es la que se conoce como flujo o set de flujo, que ocurre en la ventilación limitada por volumen cuando el flujo no cumple las demandas que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo lo evidencio yo? Lo evidencio como un paso de la curva de presión volumen de cóncava a convexa, ¿cierto? ¿Cómo arregla uno esto? Ajustando la velocidad del flujo, cambiándose a ventilación limitada por presión para permitir que hayan flujos más altos al que uno le tiene cuadrado al paciente. Por trigger, que era el que les había dicho, disparo inefectivo es cuando está muy alto la sensibilidad del trigger, ¿sí? Muy alta la sensibilidad del trigger, entonces el paciente trata de ventilar y no logra como tal hacer la ventilación. ¿Cómo uno ve eso? Usualmente uno ve en la curva de flujo, en la de presión, dependiendo de dónde esté el trigger, y uno ve una deflexión negativa que el paciente hace así, pero no inicia una ventilación. Y el auto-triggering básicamente es cuando el paciente no ha hecho un esfuerzo inspiratorio y se bota una ventilación. Y eso también puede llegar incluso a generar como doble trigger o cosas por el estilo. Y en cuanto al ciclado, el ciclado es cuando se detiene de forma prematura o tardía la ventilación y pues eso puede llegar a suceder. Entonces esto es lo que decíamos de flow starvation, cuando el paciente tiene sed de flujo. Fíjense cómo en la curva de presión volumen pasa de ser así a ser de esta manera. ¿Listo? Esta básicamente va a ser una muestra que nos muestra un trigger inefectivo. Fíjense cómo hace la deflexión negativa aquí en la presión tiempo y a pesar de eso no se inicia una ventilación, ¿cierto? Double triggering, o el auto triggering, que es cuando hay doble trigger a pesar de todo, ¿cierto? Y esto es cuando se cierra antes de lo que debería la válvula, ¿cierto? Entonces cuando uno tiene un paciente con disincronía, ¿qué tiene que hacer? Mirar si el paciente está bien sedado o no, si no lo que uno hace usualmente es sedarlo más. Sí, uno mira el tipo, si es por flujo, entonces lo que uno hace es aumentar el flujo o la presión o pasarse a pues controlado por presión. Si es un trigger, pues entonces uno mira si lo que tiene que hacer es bajarle o subirle la sensibilidad al trigger. Y si es de ciclado, pues uno mira si lo que hay que hacer es cambiar ajustes en volumen o en tiempo inspiratorio o cosas por el estilo. ¿Cómo aplicamos entonces todo lo que hemos dicho hasta ahora? Uno tiene un paciente que tiene una indicación de intubación, lo intuba, lo ventila, al inicio usualmente, por lo menos mientras se le pasa la parálisis, pues tiene que ser en modo controlado. Luego lo puede pasar a modo asistido controlado y según el modo que usted escoja, le escoge las variables. Usualmente va a ser controlado por volumen y luego asistido controlado, entonces le cuadra el volumen tidal, la FiO2, la PIP, la frecuencia respiratoria. Y después de eso usted mira que el paciente esté bien sedado y con adecuada sincronía. Todo el tiempo le está monitorizando los gases arteriales, le mira las presiones y conforme a eso va determinando si el paciente tiene o no alguna alteración. ¿Qué complicaciones pueden surgir a raíz de la ventilación? Daño pulmonar, barotrauma, toxicidad por oxígeno,
asincronía que genera afección muscular, autopip, alteraciones hemodinámicas, neumonía, el autopip que ya habíamos explicado. Y aquí tengo un ejemplo de uno cómo podría aplicarlo cuando ya esté rotando en la UCI. Me pareció chévere esto, lo vi en un video, creo que fue de una universidad de Chile, que le dijeron, vea, usted se frente al ventilador, entonces más o menos esto es lo que usted va a ver. Aquí arribita usualmente le dicen qué modo tiene el paciente. La C es controlado, AC es asistido controlado, y cuando hay una E de espontáneo, usualmente el paciente está en presión soporte, o sea, hay una PS, el paciente está en presión soporte, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay arriba? Arriba es lo que está medido, y abajo es lo que está programado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que verificar uno? Uno tiene que verificar la frecuencia respiratoria programada versus la medida. Entonces uno me dice, no, aquí me dice que la frecuencia respiratoria está de tanto, y la frecuencia respiratoria que yo le programé es tanto, entonces uno dice, bueno, vamos bien. Lo otro, verificar que la presión inspiratoria más la PIP, por ejemplo, sobre todo si estoy en presión soporte, yo verifico que la presión inspiratoria más la PIP sea la presión pico medida. Entonces yo digo, mi presión pico es de 21, aquí la PIP que le tengo es de 6, la presión soporte que le tengo, la presión pico que le tengo yo es de 15, entonces 15 más 6 da 21, entonces estamos bien, no hay alteraciones en la presión, por lo menos intrapulmonar en ese paciente. Y en todos, pues valorar el nivel gasimétrico de la presión arterial de 2, presión arterial de CO2, y conforme a eso, pues hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Para terminar, ¿cuándo extubo yo al paciente? Ya lo pasé por controlado, asistido controlado, presión soporte y llegué a que lo quiero extubar. Entonces, deben haber unas condiciones mínimas necesarias para extubar un paciente. Lo primero es que la condición que lo llevó a intubarse esté resuelta. Si fue una debilidad, está resuelta. Si fue una infección, está resuelta, etc. Lo segundo, que el paciente esté estable hemodinámicamente. Lo tercero, que el paciente sea capaz de proteger la vía aérea, que tenga un nivel de conciencia y reflejos protectores adecuados, que tenga una PIP menor a 5, una FiO2 menor a 50, que no tenga SIRS o sepsis activas en el momento y que no tenga alteraciones hidroelectrolíticas o ácido base importantes en el momento. Si el paciente cumple todas las condiciones mínimas, uno dice, bueno, lo puedo extubar, pero tengo que ver si esa extubación va a ser exitosa, porque si uno extuba a un paciente y falla, volver a intubarlo, pues eso es terrible para el paciente, para uno, para todos, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo determino si mi paciente lo va a poder extubar? A través de unas pruebas de ventilación espontánea. ¿Qué es las pruebas de ventilación espontánea? Puedo dejar al paciente en una presión soporte con una presión chiquita de 7 a 8 centímetros de agua por 30 minutos y miro que el paciente esté bien, no se fatigue, no aumente la frecuencia respiratoria, no se ponga taquicárdico, no se inestabilice. Y si el paciente está bien, pues puedo considerar que se puede. La otra es el tubo en T, que literalmente los dejan con un tubo en T a ellos respirando solos un rato, pero pues el tubo sigue puesto para poder conectarlos al ventilador nuevamente. Si no lo tolera definitivamente, pues nada, se repite en 24 horas, ¿listo? Y previo a extubación, muy importante, uno hace una prueba de fuga. ¿Qué es la prueba de fuga? Uno coge el tubo tiene un neumotaponador, recuerden que uno infló. Entonces uno le quita el neumotaponador, o sea, desinfla lo que tiene asegurado el tubo y tiene que ver que el paciente bote y saque aire. Tiene que haber fuga. Si no hay fuga, ese paciente tiene una inflamación de la vía aérea que está apretando hacia el tubo y no permite que entre ni salga. ¿Listo? Entonces, obviamente con el tubo tapado, ¿no? Me refiero a la fuga. Entonces, si no tiene eso, pues uno tiene que pensar que no se puede extubar porque ese paciente tiene un problema en la vía aérea adicional al tubo. ¿Listo? Con esto terminaríamos entonces este video de ventilación mecánica. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios, trataré de responderla en la medida de lo posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, les dejo un video con el cual pueden hacerlo.